Si no consumes proteínas morirás, si no consumes grasas morirás. El único que puedes estar toda tu vida sin consumir y no te pasará absolutamente nada son los carbohidratos. Peso 100, quiero pesar 80. No es lo mismo perder 20 kilos de grasa que perder 10 de grasa y 10 de músculo. Si tú haces un proceso de bajada y te cargas el músculo, después te costará un montón mantener ese peso. Y mucha gente quiere que el entrenador entrene por ellos. Si quieres ser bueno en algo, no vale con que te lo haga alguien. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar y te tienes que hacer bueno en ello por tu lado. La pereza de la falta de autoestima es una de las más dañinas. Yo no puedo ir al gimnasio porque no soy disciplinado. Tú decides lo que eres. Las cosas se deciden con trabajo. Body positive es dañino, del mismo modo que si un grupo de anoréxicas dijesen que ellas son muy positivas con su cuerpo. Estáis enfermas y os estáis haciendo piña entre vosotras para no miraros el ombligo. 2/3 de la población en España y 3/4 de la población en Estados Unidos tienen sobrepeso o obesidad. Son mayoría, tienen la voz cantante, pero eso no nos tiene que hacer perder la cabeza. Antes de empezar el episodio, quería contaros algo. Esto es una locura. 9 de cada 10 personas que están viendo nuestros episodios no están suscritas. Y esto es algo muy importante, porque contra más personas seamos, contra más grande sea la comunidad de No Limit, más personas interesantes podremos traer a tener aquí charlas enriquecedoras y sobre todo inspiradoras. Así que suscribiros y empezamos. Bienvenido, Alexander. Muy buenas. Un placer tenerte por el podcast. Siempre empezamos con una pregunta de cortesía. ¿Quién es Alexander? Bueno, quien no me conozca, pues soy endocrinólogo, exculturista, padre y actualmente me dedico sobre todo a intentar ayudar a la gente que está en el mundo del fitness a reducir riesgos, ya sea previniéndolos o tratando las complicaciones del uso de sustancias, que son tan frecuentes actualmente. Y por otro lado, pues abarco temas de nutrición, de entrenamiento, de terapia hormonal sustitutiva y de fertilidad en hombres. Hablabas sobre la nutrición, ¿no? Antes estábamos hablando de lo importante que es. Háblame un poco sobre la nutrición. A ver, yo no tengo una visión dogmática, ¿vale? No sigo lo que hay ahora, que son muchas modas, ¿no? De tienes que hacer o vegana o carnívora o cetogénica o una cosa concreta. Yo creo en el sentido común y al final hay ciertas cosas que hay que cumplir si quieres obtener un resultado, ya sea para subir, para mantener o para bajar. Y sobre todo como profesional te tienes que adaptar a la persona, ¿no? Y puedes emplear varias técnicas para lograr lo mismo y al final es buscar lo que sea más sostenible a largo término. Porque muchas veces ves planes de gente y sí, te va a funcionar un tiempo. Un ejemplo, pues dieta cetogénica, ¿no? Te puede funcionar durante un tiempo, pero es muy probable que pasado cierto tiempo tengas una pulsión por el hidrato de carbono y el dulce terrible y que eso es lo que justamente te haga dejarlo. Entonces, al final no hay que tener una visión dogmática, sino hay muchas maneras de obtener lo mismo y al final la que más se adapta a tu paciente, o si eres un entrenador a tu cliente, o si eres un nutricionista, pues también a tu paciente, pues se puede emplear. Claro, no hay una única forma, ¿no? de conseguir eso y la gente claro, que ahora se ciñe mucho a un grupo, ¿no? Lo que tú decías, que soy vegano o me gusta la dieta keto, que es la mejor, Hacen o esta es la mejor, ¿no? En grupitos. Y cada uno, para ellos, su dieta es la mejor. Es la mejor. Y dices, es que realmente no tienes que formar parte de ninguno, ¿sabes? Habrá gente que le irá mejor una cosa, habrá gente que le irá mejor otra. Incluso puedes combinar varios tipos según tu situación de ese momento, ¿sabes? O sea, tú puedes lograr el mismo resultado de bajada pues con una keto, con una low carb o una estándar, con macronutrientes equilibrados. Se puede lograr de muchas maneras y al final la clave es tener el conocimiento para poder orientar a la persona y no solamente saber de un tipo y porque te falta el conocimiento de todo lo demás, solo saber eso, ¿sabes? Y meter a todos en el mismo saco. Porque la gente que tenemos obesidad y queremos bajar de peso, en los que estamos en esa fase, endemoniamos mucho los carbohidratos, ¿no? Exacto. Háblame un poco de los carbohidratos, ¿son importantes? ¿Se pueden reducir? ¿Para qué hay que tomarlos? Vale. Realmente, y esta es una frase bastante lapidaria, de los 3 grupos de macronutrientes, que se llaman proteínas, hidratos y grasas, el único que puedes estar toda tu vida sin consumir y no te pasará absolutamente nada son los carbohidratos. ¡Pum! Vale. Si no consumes proteínas morirás, si no consumes grasas morirás, si no consumes carbohidratos no morirás. Vale. Dicho esto, no quiero decir que no abogo el uso de carbohidratos, ¿de acuerdo? Pero hay que saber que al menos imprescindibles no son. Lo que es imprescindible es la proteína y la grasa. Porque ¿qué nos aporta el carbohidrato en comparación de los otros energía. Dos que son? Básicamente te está aportando energía, ¿de acuerdo? Y
muchas fuentes de carbohidratos pueden ser muy interesantes porque pueden aportar mucho más que energía. Entonces yo creo que eliminar los carbohidratos completamente es totalmente innecesario y te va a complicar mucho la dieta. Tampoco creo que sea necesario consumir una cantidad loca. Al final, el punto intermedio, ¿sabes lo que te decía antes? No es tan complicado. Yo cuando confecciono una nutrición, empiezo por las proteínas, veo los requerimientos de la persona y veo las calorías que tiene que utilizar. Bueno, lo primero las calorías, ¿no? Pues emplear múltiples fórmulas para saber según tu objetivo, ¿no? Y después ya vas adaptando. Proteínas, mirar los requerimientos, grasas, mirar los requerimientos y lo que me sobra lo pongo en carbohidratos. Y ya dependiendo también de las preferencias de la persona. Hay gente que te dice, pues a mí me gusta mucho comer carbohidratos, pues le tiras más por ahí. Hay gente que te dice, no, yo no los necesito y le pones menos. ¿Sabes? Claro, pero no son el mal. Sí, las personas que, por ejemplo, yo he estado en una situación que he empezado el cambio físico y tal, y ha sido reducir carbohidratos y me ha ayudado mucho, ¿no? El hecho de reducirlos, no sé si por inflamación, ahora tú me lo dirás, pero para esas personas, pues a lo mejor, sobre todo en España, no se come mucho pan, ¿no? Para esas personas de golpe están tomando hidratos, dejan de tomar hidratos o reducen, ¿qué le pasa a su cuerpo? Muy buena pregunta esa, porque eso favorece que la persona quiera consumirlos menos. ¿Por qué? Cuando dejas de consumir carbohidratos o consumes muchos menos, tus reservas de glucógeno, tanto hepático, que importan poco, pero están ahí, como muscular, o sea, las reservas de ese hidrato de carbono dentro de tus músculos se reducen. Y al reducirse, también pierdes agua. Entonces, tú dejas de comer hidratos o comes muchos menos y ves una bajada de peso muy ostensible, pero básicamente es agua. ¿Sabes? No es grasa. ¿Vale? Pero eso te refuerza, ¿no? Porque tú vas a la báscula y ves que has perdido un montón y dices, Claro. ¡oh, qué bien! ¿Sabes? Claro. Y dices, maravilloso. Pero ahí es a lo que voy, ¿no? Es dejarlos sí va a hacer que bajes de golpe, pero también después consumirlos va a hacer que subas. Entonces tienes que entender que hay una fluctuación de peso asociada a los hidratos que depende de tus reservas de glucógeno muscular, que eso arrastra agua para adentro o para afuera si los consumes. Entonces, los hidratos al final, como resumen, diría que no son el mal, tienes que consumirlos en grado moderado, pero sí hay un aspecto importante de los carbohidratos, es que favorecen tener más hambre. Así como hay grupos de nutrientes que se sabe que quitan el hambre, como serían la fibra o las grasas o la proteína, son saciantes, los hidratos de carbono no lo son. Entonces, ¿con eso quiero decir no los consumas? No, pero consúmelos de forma moderada si pretendes perder peso. ¿De acuerdo? Después hay el grupo de gente que quiere quitarlos por completo. Bueno, si lo llevas bien, puedes hacerlo. Ya hemos dicho que no son imprescindibles, pero seguramente los primeros días de hacerlo te faltará energía hasta que tu cuerpo se adapte a utilizar la de las grasas, ¿vale? Y con el tiempo, lo que he dicho antes, te van a entrar muchas ganas de carbohidratos. Claro, cuando lo dejas, ¿no? Claro, que eso es lo que pasa cuando llevas... Bueno, eso todo culturista lo sabe, porque cuando se acerca a una competición y le empiezan a quitar hidratos, hay un momento que pasas por una pastelería y hueles el pan, claro, o los dulces, o por la hamburguesería, ¿no? Claro, que te vuelven loco, ¿sabes? Entonces, sí, que esa suele ser la debilidad, ¿no? El tema de las hamburguesas. Entonces, podemos decir que no lo quites del todo, pero reduce, ¿no? Te puede ir bien para llegar a tus objetivos, ¿no? Piensa que si necesitas crear déficit calórico, tendrás que reducir calorías y tendrás que quitar. Las proteínas van a ser estables normalmente, entre 2 gramos kilo, 2,5, más o menos. Entonces, solo te quedan 2 grupos de alimentos que reducir, o grasas o hidratos. Entonces, a partir de ahí tú verás qué quieres reducir. Mi experiencia dice que si no haces cambios muy bruscos, da igual que cambies. ¿Sabes? Al final, adáptalo. ¿De acuerdo? Si tienes que quitar 500 calorías, pues puedes quitar 100 gramos de hidrato puro, estoy hablando, son 400, y 10 gramos de grasa, que son 100 por 4, 400, y 10 por 9, 90, 490, y has quitado 500 calorías, ¿sabes? Pero al final puedes jugar, ¿entiendes? Es crear el déficit calórico que necesitas y sobre todo tener en cuenta los 3 pilares, ¿no? Cuando estás perdiendo grasa, tú me has dicho que estás en un cambio físico, entonces cuando estás perdiendo grasa te interesa solo perder grasa, ¿no? Entonces tienes que comer suficiente proteína, ¿vale? Tienes que generar un déficit calórico moderado, no exagerado, porque entonces te llevarás el músculo por delante, y después tienes que entrenar pesas, ejercicio anaeróbico, porque estimula no perder masa muscular, ¿vale? Esos serían los tres puntales. Sí, porque un gran problema realmente de esto es lo que tú decías, moderado.
Yo he vivido de todo. Obviamente, cuando haces un cambio físico, pasas por muchas fases y una de ellas es dejar de comer, cosa que es lo peor que puedes hacer. Para esas y es que luego también del tema de las redes sociales yo también fui masoca y ponte cambio físico, quiero decir. Lo haces o lo haces, ¿no? Pero al final la gente como que está muy perjudicada socialmente, ¿no? Es importante el hecho de estar bien, pero como que está muy forzada y llega a puntos locos o locuras que no deberían hacer, Sí. como, bueno, ciclos que comentaremos, cosas extremas como dejar de comer y eso. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Qué es lo que tiene que hacer para conseguir un verdadero cambio físico? Al final lo hemos dicho antes también. Esto no se trata de extremos, se trata de puntos medios. ¿Vale? Todo cambio extremo en la dieta probablemente no te va a salir bien. Eso ya lo tengo yo visto. ¿Vale? Entonces, dejar de comer, sí, perderás peso. Pero tú, cuando estás haciendo un cambio físico, lo sepas o no, lo que estás intentando es perder grasa y conservar músculo. Todos intentamos lo mismo, ¿no? Queremos perder grasa, que es el tejido que no nos interesa, por múltiples motivos, ¿no? Ya que yo soy endocrino, pues más nivel de grasa, menos testosterona vas a tener. Y eso a nadie le interesa, ¿no? Por ejemplo, eso si ya no hablamos de tema estético, evidentemente. Más nivel de grasa, pues más resistencia a la insulina vas a tener, más riesgo de tener hipertensión, colesterol, diabetes, etcétera, ¿vale? Entonces, todos queremos eso. Entonces, si tú dejas de comer o haces, por ejemplo, la dieta de la piña, ¿no? Y comes poquísimo y disminuyes drásticamente las calorías, ¿qué va a ocurrir? Pues que vas a perder proteínas y vas a perder grasa. Eso no te interesa. Eso es un proceso de desnutrición, no de Incluso para tu adelgazamiento. cerebro. Incluso Porque para tu yo cerebro, hubo por una supuesto. época que hice ayuno y tal, extremo, y te vas a locura. O sea, porque dices, yo de hecho hice el ayuno como diciendo voy a probarlo, justo le dice a Tobías y dije voy a probarlo tal. Pero al final como que me llevó un poco al trastorno, de decir, dejo de comer, tal, te entran las prisas, de golpe estás ahí a tope y bajé un montón, pero te entran las prisas y quieres llegar rápido al resultado, entonces es complicado, ¿no? Y es muy inadecuado y muy inconveniente hacer eso en realidad, porque normalmente nos marcamos un número, ¿no? Peso 100, quiero pesar 80, tengo que perder 20 kilos. Y no nos planteamos que dentro de esos 20 kilos no es lo mismo perder 20 kilos de grasa que perder 10 de grasa y 10 de músculo. No se parece en nada el resultado. Claro. ¿Entiendes? Y el ritmo de bajada es importante. Se estima que tiene que ser entre un 0,5 a un 1,5% del peso corporal semana. ¿Vale? Entonces, todo lo que supere el 1,5% de peso corporal semana, por ejemplo, si pesas 100 kilos, 1,5 kg semana, ¿vale? Muy probablemente te estarás llevando masa muscular. Ya no te interesa, ¿sabes? Entonces, las prisas llevan a resultados subóptimos o directamente malos. Cuando tú haces una dieta, pues, de la piña, no comes proteínas, reduces drásticamente el aporte calórico y encima mucha gente no va al gimnasio. Entonces ahí te cargas todo el tejido muscular. Y mentalmente, ¿cómo estás? Y mentalmente te encontrarás fatal. Entonces, destruido, sin energía, ¿no? Claro, pero eso tiene un doble filo encima, porque si encima pierdes masa muscular en el proceso de pérdida, después quemarás menos calorías y te costará más mantener ese peso. ¿Entiendes? Porque el gasto metabólico, que es el gasto de energía en reposo, lo determina sobre todo el músculo. Entonces, si tú haces un proceso de bajada y te cargas el músculo, después te costará un montón mantener ese peso. Claro, eso lo decía con... Bueno, eso obviamente son casos extremos, pero Joan Pradeix, que tiene una masa muscular gigantesca, entonces solo el hecho de tener esa masa muscular Claro. ya está en un... Bueno, no déficit, pero quiero decir que ya te pierdes calorías, un ¿no? ejemplo, sin hacer nada. Yo con mi peso tengo que comer 3.000 y pico calorías, 3.300 o sí, 400 solo para mantenerte. Claro. Solo para mantener. Entonces, más masa muscular te permite comer más, sin tener cambios físicos. Eso a todos nos gusta, tener más disponibilidad de calorías para poder escoger pues, más comida de la que nos guste, ¿no? Es un punto a favor. Claro, y sobre todo eso, entender lo importante, ¿no? Lo que tú decías, que no es solo perder grasa, sino que es perder grasa pero ganar músculo. No bueno, perder grasa y perder músculo. O al menos mantenerlo, ¿sabes? Al menos mantenerlo. Y ya te digo, y si vas a un grupo de personas ya de más edad, cuando ya hablas de personas de más de 45, 50, 60, hay muchas que necesitan perder peso.
De hecho, es muy prevalente en España, el sobrepeso y la obesidad en esas edades. Entonces, cuando tú tratas a una persona que quiere perder peso y encima tiene pues, más de 50, de 60 años, como le quites la masa muscular, vas a tener un serio problema, ¿entiendes? Y eso ocurre, ¿sabes? Si tú vas muchas veces a la Seguridad Social, te da una dieta de 1.200 calorías, a lo mejor esa persona necesita pues 1.900, en verdad, y perdería igual, ¿sabes? No con la misma velocidad, pero justamente hemos hablado de que la velocidad no es lo más importante, ¿no? Y esta dieta de 1.200 que no se adapta a él, pero imagínate que la cumple, pues va a perder un montón de masa muscular, entrará en sarcopenia y tendrá problemas, ¿sabes? Y el proceso habrá sido pues, mucho menos positivo de lo que podría haber sido. Claro, o sea, esto se lo recomiendas a una persona que sea paciente, ¿no? Sobre todo, obviamente teniendo un plan, unos objetivos y un método de trabajo, pero sobre todo que no le entren las prisas. Claro, quien te guía te tiene que decir ese plan. Tiene que haber un seguimiento de eso para saber a qué ritmo estás yendo. Yo siempre abogo por medias de peso semanal, ¿no? E irlas comparando, es lo que hago con mis pacientes. Yo les hago comparar medias de peso semanal y vamos viendo que el ritmo sea el adecuado. Si nos pasamos por alto, o sea, si estamos bajando demasiado rápido, subimos calorías. Si estamos bajando demasiado lento, quitamos calorías. Y ahí vas adaptando y así lo haces de una manera que sea saludable y óptima. Claro, porque es importante el hecho de contar las calorías. Yo nunca lo he hecho. A ver, se puede bajar de peso contando y sin contar, desde luego, ¿vale? Pero es más preciso si las cuentas, ¿de acuerdo? También es mucho más engorroso. Porque como lo cuentas... Pues la báscula pesando todos los alimentos. ¿Tienes alguna aplicación o algo? En mi caso yo lo cuento, pero no lo hago. Si lo hago a la vieja escuela, que es con Claro, calculadora y punto. Ya tienes un tiempo de experiencia, Ya, ¿no? Como para... lo hago, además me sé de memoria todo lo que llevan los Pero alimentos. para personas que quieran empezar a pesar la comida, que le puedes decir, oye, mira... Bueno, yo englobaría, de hecho, cuando alguien quiere hacer nutrición, la primera horquilla donde se paran los pacientes son, ¿necesita pesar los alimentos o no? En la inmensa mayoría de casos, no. ¿Vale? Porque como hablábamos fuera de cámara, mucha gente mejorando solo su nutrición ya obtiene lo que busca, ¿no? Si tú vienes de estar muy en sobrepeso, probablemente comías muy mal. Sí. Y solo mejorándolo a una cosa coherente ya vuelves al cauce. Y no necesitas pesar los alimentos. Otra cosa es que tú me hables de una persona que se quiere tomar muy en serio el gimnasio y que quiere verse los abdominales, o que, ¿sabes? O cosas ya más precisas. Ahí es más probable que necesites pesarlos si quieres ir más al dedillo. Entonces, esta distinción me parece clave, ¿no? Cuando te llega un paciente, ¿le voy a hacer pesar o no le voy a hacer pesar? La respuesta muchas veces es no. En mi caso muchas veces es sí, porque yo me dedico a gente que se toma muy en serio el fitness, claro. Normalmente. Entonces muchos quieren pesarla. Pero como norma general la respuesta es no, ¿vale? Y muchas veces solo estableciendo una nutrición coherente en la que priorices la proteína, la verdura, las frutas y seas moderado en hidratos y grasas, suele ser suficiente. Y yo siempre abogo por dejar saltos de dieta. Eso es algo que tengo muy claro. Los cheat meals, ¿no? Claro, es que tienen que estar, porque si no la vida social se va a tomar por saco. ¿Qué tan importante es hacer el cheat meal para hacer un cambio? Yo creo que es importante. Yo creo que para la sostenibilidad a largo término me parece importante. Hacer un cheat meal no significa un día entero volverte loco tampoco. Claro, Antonio Gutiérrez, que es amigo, me decía, una cosa es hacer el día trampa, comida trampa y otra cosa es el día trampa. Claro, es que un día trampa da para miles de calorías. Claro. ¿No? Claro. Entonces, yo en mi sistema habitual que utilizo sin pesar alimentos dejo como norma general 3 comidas libres a la semana. Y eso lo modifico en función del cumplimiento que preveo de la persona. Si veo que es una persona que comía fatal de la muerte y comía horrible, le dejaré más. Claro. Porque realmente, qué sé, me acuerdo de casos típicos, pues típica chica que te viene que todo lo que come son guarrerías, a esa le dejas un salto al día, pero el resto de comidas le normalizas a una cosa coherente y te pierde peso. Claro. Porque le estás mejorando el 80% de su nutrición. Si va a hacer 5 comidas al día, todas mal, pues ahora va a hacer 4 de 5 cada día bien y tienes un 80% de la nutrición mejorada. Eso ya es suficiente. Al final, esto lo veía mucho en Mutua, cuando veía sobre todo obesidad, ¿no? Y acabas viendo que hay muchísima gente que con una dieta coherente, sin pesar alimentos, es suficiente. Pero, es lo que hemos dicho, ¿no? Si después ya vas a que se te vean los abdominales y las líneas del cuádriceps, pues, escucha, probablemente tenemos que pesarlo.
Claro, es importante. Y puede llegar a obsesionarte o a tener algún trastorno el hecho de pesar, porque dicen que... A ver, Yo tampoco estoy en contra, de hecho, la gente tiene como muy mal, lo ve muy mal la obsesión, pero para mí la obsesión es algo que yo, por ejemplo, si no tuviera obsesión no estaría en este proyecto ni en cualquiera de lo que hago. Pero, ¿crees que puede llegar a volverte un poco loco o qué es lo que opinas tú? todo llevado al extremo te va a llevar al desastre. Todo. Hagas lo que hagas. Entonces, hay que estar atento, ¿no? Te lo dice una persona que se fue totalmente al extremo en el tema del culturismo, ¿no? Pero hay que ver, todos tenemos una tendencia, o ser extremistas por exceso o por defecto, ¿no? Hay mucha gente que es holgazana y hay mucha gente que es, bueno, hay mucha menos gente que es muy disciplinada hasta el problema, ¿no? Yo formo parte de lo segundo, pero la mayoría son de lo primero. Entonces, los que son de lo primero probablemente tienen que intentar ser más disciplinados y luchar por eso, y los que somos demasiado disciplinados, que nos volvemos locos con lo de pesar, con lo de... tenemos que relajarnos. Al final, ir al punto medio en esto es lo que ayuda. Pero sí, sin duda, mucha gente que se le va con esto, ¿no? Porque quieres un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿no? Y lo que yo me he dado cuenta de la importancia que es la nutrición, el comer. Porque uno piensa que hay que hacer cardio, hay que correr, hay que hacer tal, y luego te das cuenta, y por todos los procesos que he pasado, de decir, joder, hago deporte y como mal, voy a un ritmo, hago deporte y como bien, ¡buah! Vas a una velocidad, solo el hecho de comer te diría ya que suma, luego ya el deporte obviamente suma más, pero ya solo el hecho de cambiar los hábitos de la comida, que es muy difícil, Es que yo te diría, hace mucho. mira, a mí muchas veces me preguntan qué tanto por ciento es el entreno, qué tanto por ciento es la nutrición, qué tanto por ciento es el descanso, qué tanto por... ¿Sabes? Y al final siempre respondo lo mismo. La nutrición tiene la mayoría absoluta. Sí, sí. Tiene la mayoría absoluta porque si tú estás en superávit calórico, claramente en superávit calórico, ni con cardio, ni con suplementos, ni durmiendo, no vas a bajar. Al final tiene la mayoría absoluta porque es en torno a lo que se confecciona todo lo demás. Es como la base. Si tú quieres subir de peso, necesitas superávit calórico. Si lo tienes, si encima entrenas, irá mejor. Si encima descansas lo adecuado, irá mejor. Si encima te suplementas, irá mejor. Pero si no lo tienes, nada de lo que hagas funcionará. Lo mismo pasa al revés. Si tú quieres perder y no generas déficit calórico, todo lo demás dará igual, no funcionará. ¿Sabes? Por eso la gente no se da cuenta de lo importante que llega a ser. O sea, es como... Es que no es un 30%, es todo. Porque va a determinar que lo logres o que no. Y a partir de ahí, si ya estás encaminado en el objetivo que toca, a partir de ahí miremos todo lo demás. Claro, porque en cuanto a la nutrición es el puesto 1, pero si hay que poner un puesto 2, ¿estaría el ejercicio o hay alguna otra cosa que pondrías ahí? A ver, el puesto 1 lo pondría en la genética. La genética. El todo lo pondría en la genética. ¿Puesto 2? El punto 1 lo pondría en la genética, porque hay gente que puede comer, bueno, para bien y para mal, diría. Genética para bien y para mal, porque hay gente que puede comer muchísimo, pero se quejan de que no suben, y estos son los que se tienen que forzar en exceso para poder subir, y también es una putada, seamos realistas, ¿vale? O los que se quejan de que tienen que comer poquísimo para bajar, que también los hay. Entonces, bueno, la genética determina mucho, ¿no? Determina la facilidad con la que tú llevarás a cabo las cosas. Después, sin duda, la nutrición. Que ya te digo, la genética es un factor que no está en nuestras manos, así que sería más un marcador, ¿no? Claro, aleatoriedad. Aleatoriedad, Como la ¿no? inteligencia un poco, ¿no? Exacto, pero la base sería la nutrición y después, evidentemente, yo creo que sería el entreno. El entreno cambia todo. El entreno lo cambia todo y mejora todo, pero claro, si no... O sea, por mucho que entrenes... Si tu nutrición está muy por si tu objetivo es perder grasa y tu nutrición está muy, muy por encima de lo que te toca, por mucho entreno que hagas, no lograrás Que perder tú puedes nada. quemar 4.000 calorías que si te metes 6.000 comiendo donuts, pues, ¿sabes? Claro, es que ese es el ejemplo de mucha gente. Voy al gimnasio y no consigo quitarme la barriga. O voy al gimnasio y no mejoro. Ya. ¿Qué comes? Porque fuera del gimnasio la lías. No te veo, ahí no Claro, te veo. y ahí se va todo el trabajo. Y eso es el ejemplo de muchísima gente. Entonces... el orden es al revés. O sea, si me haces decir que va antes sin nutrición o ejercicio, va antes nutrición sin duda. Sí, pero no tengo ninguna duda. Y después el ejercicio.
Porque en cuanto al ejercicio, para gente que no sepa cómo empezar, yo por ejemplo me acuerdo que, bueno, pasé por muchas fases en el gimnasio, pero la que empecé a evolucionar fue en el que empecé a buscar, me acuerdo que un colega me habló de push-pull-leg, y empecé a buscar push-pull-leg, push-pull-leg, vale, hay diferentes ejercicios de pecho, diferentes partes, como aprender el uno mismo, ¿no? Porque ahora como que la gente no está tan acostumbrada a voy a la escuela, aprendo esto, pero ya está, dejo de aprender. Cuando, joder, a mí lo que me ilusiona, lo que me gusta es formarme constantemente. Pero para personas que no han entrado tanto al gimnasio o que intimida, porque intimida bastante al principio, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Sí, lo que dices es vital. O sea, es que necesitas aprender por qué haces lo que haces. Es que lo necesitas. Si quieres ser bueno en algo, no vale con que te lo haga alguien. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar y te tienes que hacer bueno en ello por tu lado. Que después quieres que alguien que sabe más te ayude, me parece bien. Pero tienes que hacer, o sea, si quieres ser bueno en algo, al final te tiene que gustar y tienes que estudiar en ello. Y encima te tiene que gustar hacerlo. Si no, es que probablemente no va a ir bien, ¿no? Entonces, con esto pasa lo mismo. Hay que ser autodidacta en una buena parte. Tienes que mirar qué ejercicios te van mejor, tienes que molestarte en mirar en YouTube cómo se ejecutan o en Internet cómo se ejecutan, cómo se hacen, cuáles te van mejor, cuáles te van peor. No todo el mundo puede permitírselo, pero por ejemplo en mi caso a mí me gustó mucho el cogerme un entrenador personal para aprender la técnica. Por ejemplo. Pero es que ese es el problema, y era el problema de la gente que pagaba este tipo de clases, que decía, tengo el entrenador, pero es que yo cuando estaba con el entrenador quería aprender todo lo máximo para hacer los ejercicios sin depender del entrenador. Y la gente no hace eso. Ya. Cuando realmente es lo importante. Eso es lo importante. Es rollo, hostia, aprendo, estoy una semana con el entrenador, pero no quiero pagar 600 euros al mes. Quiero aprender todo lo que pueda y ir solo. Bueno, porque mucha gente quiere que casi que el entrenador entrene por ellos. Claro. Pero... que le ponga la alarma y, claro, y le haga el ejercicio. Claro, también. pero eso no va así, ¿no? Al final tienes que implicarte tú. Si no te implicas tú en ese proceso, no va a funcionar. Sí, porque la gente ve como el levantar pesas, ¿no? En el gimnasio, que obviamente es lo que es. Pero a mí, por ejemplo, me cambió el contexto cuando me entraron ya ganas de coger esa continuidad, como el de decir que voy a entrenar mi mente. Lo que siento al ir al gimnasio, no hay ningún otro deporte que me lo dé. O sea, es... Sí, la liberación de endorfinas que tienes es un hecho. Y que sales más positivo y mejor, y es uno de los tratamientos bien reconocidos para la depresión, pues es así. Porque para esa gente que lo vea como muy negativo el gimnasio, no, yo ahí no quiero ir, no me gusta, sudando con gente, ¿qué le dirías? ¿Por qué debería ir allí? Tienen que superar la pereza. Tienen que superar esa pereza porque realmente ya se sabe que a todas las edades nos va bien ir al gimnasio. Al final, si no quieres ir solo a la sala de pesas, pues busca clases dirigidas que trabajen con peso. Busca otras opciones, busca CrossFit, busca cosas, pero al final tienes que trabajar la musculatura y la tienes que trabajar de modo anaeróbico. De modo que crees una resistencia progresiva. Da igual cómo lo hagas. Si no te gusta tanto el entorno de gimnasio, busca otro entorno, pero es que no te va a quedar otra, ¿sabes? Y sobre todo, a más mayor te haces. Porque se vuelve cada vez más importante. Y cada vez se sabe más, sobre todo en mujeres, que el entreno se relaciona con la calcificación ósea. Y cuando ya no lo haces desde bien joven, pierdes masa ósea. Entonces... Que es importante. Es importante en hombres para mantener el rendimiento y en mujeres mantener el rendimiento, pero es que encima la calcificación, ¿sabes? Entonces te tienes que quitar la pereza. Mucha gente no le apetece ir a trabajar, pero saben que necesitan eso, ¿no? Entonces claro. Lo hacen. Una cosa es el debo, o sea, el bueno, podría ir, otra cosa es debo porque necesito sobrevivir, Bueno, ¿no? Y si ya lo enfocas en voy porque realmente me quiero y sé que es bueno para mí, ya aún mejor. Y sobre todo hay una parte aquí importante, yo lo hice a través de desarrollando proyectos como el podcast y diferentes cosas, hago esto porque tengo que hacerlo y da igual. Un problema con la sociedad, yo creo que también hablo como un poco de la autoestima baja en la disciplina, el no confío en mí mismo, o sea, no voy a ser capaz de... Yo siempre soy una persona todo lo contrario. Si mis colegas me decían, yo quiero hacer esto y no me gusta, yo decía, hostia, pues ahora quiero hacerlo con más ganas. Como que la gente no se ve capaz de hacer nada. Eso es un tipo de pereza, está bien descrita en el budismo eso. Sí, y te lo explican, y te explican que hay diferentes tipos de pereza. Y la pereza de la falta de autoestima es una de las más dañinas. Yo es que no puedo meditar porque no seré capaz de hacerlo. Yo no me concentro. Pues esto es lo mismo. Yo no puedo ir al gimnasio porque no soy disciplinado. Claro, yo no soy una persona fuerte. No soy una persona fuerte. Tú no eres. O sea, tú decides lo que eres. Las cosas se deciden con trabajo. No hay personas... O sea, tú eres amo y señor de cómo te desarrollas, ¿no? Entonces,
esas frases tan negativas que encima son mentira. Es que yo no soy disciplinado. Ya está. Sí, son como Ya me he excluido. autoafirmaciones. Bueno, ya me he quitado la responsabilidad, Sí. ¿no? No soy disciplinado, no puedo ir al gimnasio porque no soy disciplinado. Pero no es así. Tú puedes ser una persona tendiente a la poca disciplina, pero trabájalo. Nadie nace sabiendo bailar, hay que aprender. Nadie nace sabiendo leer, hay que aprender. Entonces, hay que poner esfuerzo. De hecho, te diría que es de las cosas más importantes, el desarrollar disciplina, pero obviamente para esto, pero para la vida en general. O sea, las personas disciplinadas son las que consiguen ese puesto de trabajo o consiguen ese éxito o eso. O sea, si no, creo que estamos volviéndonos una sociedad muy perezosa y la gente que desarrollemos disciplina y seamos personas constantes con férreas, no con un objetivo, creo que tendremos mejores resultados. Y es lo que te digo, es que encima todos tenemos esa capacidad, lo creamos o no. Solo es cuestión de desarrollarla. Y las creencias, lo que decíamos antes. Lo que Claro. no soy capaz de... Yo soy gordo, soy una persona que es lo que le pasa a muchos, ¿no? Que no. Eso es una creencia, y a mí me ha pasado. Es una creencia limitante. A mí me ha pasado también, de barreras mentales incluso. Ahora estoy un poco pasando por esa fase de decir, vale, ya he bajado la parte de... Estoy ahí cerca, bajando los 100 kilos. Hostia, tío, no sé qué me pasa ahora, tengo algo en la... No sé si eso tiene un nombre o algo. Es como que mentalmente estoy como que no me siento capaz de bajar ahí y ahora tengo un bloqueo. Bueno, pues tienes que saber que todo el mundo podemos bajar y es cuestión de cogerlo con ganas y seguir. El déficit calórico hace bajar a todos. Entonces, pero sí que es cierto que hay agotamiento mental si llevas tiempo haciéndolo. Para personas que pasan por una fase así, yo muchas veces digo, mantente un tiempo y cuando te veas con ánimo nos ponemos de golpe. Y otra vez coges el plan. Pero normalmente hay que marcar fechas, porque si no el cuerpo tiendes a decir ya lo haré, ¿sabes? Es lo mismo, es lo que decimos, la disciplina hay que ser proactivo y sobre todo ser autocrítico y no decir, no, es que yo no puedo, yo no soy capaz, Este tipo de mensajes hay que eliminarlos. Sí. Hay que eliminarlos porque son dañinos y además que son mentira, porque todos somos capaces. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La persona te dice, yo no soy disciplinado, yo no puedo dejar de fumar. Pero cuando les diagnostican cáncer de pulmón, 9 de cada 10 dejan de fumar, ¿eh? Se vuelven disciplinados por huevos. De golpe. No te falta disciplina, no te falta disciplina. Te faltan ganas. Orden de prioridad. Claro. Te falta orden de prioridad, no es disciplina. Es que no le estás dando la importancia que merece en el momento que tú me estás diciendo. Mucha gente dice que yo quiero perder, es súper importante para mí. No es tan importante si no lo estás haciendo. Porque en el momento que lo es, te pones. No es lo suficientemente importante, sí. Claro, no le están dando el orden de prioridad adecuado. Sí, que para mí es eso. O sea, de hecho, yo cuando bajé 30 kilos, fue porque me comprometí conmigo mismo y dije, esto lo hago o lo hago. O sea, me da igual. No había... O sea, no había decir, plan B, no. B, o sea, yo iba por la mañana, me iba al gimnasio. Iba al gimnasio, sí o sí, pasara lo que pasara. Comía bien. Obviamente luego llegan puntos que de la locura se te va, y lo que hablaremos ahora un poco más adelante del efecto rebote y todo esto. Pero, joder, coño, que es un paso a paso, que no es tan difícil. Obviamente es difícil mantenerlo, pero, joder, que la gente se cree que es imposible y no. Es posible. Y yo lo puedo decir. Es así, o sea, no tienes que ponerte... O sea, las cosas buenas no son fáciles, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer. Entonces hay que cogerlas con el entusiasmo y con el optimismo y con las ganas. Y si así lo haces, lo volverás a lograr, no hay más. Justo, bueno, hablamos mucho aquí en el podcast, le metemos mucha leña al body positive y todo este movimiento. Para empezar, yo quiero dar mi punto, así ya partimos de esto, y es de que, joder, este tipo de personas que defienden el estar gordo o que es estar bien, es horrible, o sea, estar gordo es un cáncer, eso 100%, pero no te des asco. O sea, yo defiendo el mensaje de no te odies, porque muchos de los gordos, y yo me he odiado, por ejemplo, es no te odies, quiérete, pero mejora, pero no te odies, sobre todo es por esa parte, pero por todo lo demás estoy totalmente en contra. O sea, estar gordo es estar mal, y lo dice la biología. Nuevamente nos vamos a los extremos, ¿no? Odiarse o normalizarlo. Yo no me voy a ni uno ni al otro. Al final no queremos odiarnos porque no somos solamente un físico, tenemos muchas otras cosas por las cuales querernos, pero tampoco tenemos que normalizar una enfermedad.
bien descrita. O sea, el sobrepeso y obesidad es una enfermedad que se relaciona con un montón de enfermedades más, ¿vale? Es factor de riesgo de cáncer bien conocido, ¿de acuerdo? Y de múltiples patologías más. Síndrome metabólico, más riesgo de infarto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿la obesidad es una enfermedad? Sí, lo es. Está bien tipificado en los libros de endocrinología, ¿vale? Eso, a toda persona que esté en sobrepeso o obesidad, no es un ataque, es una realidad objetivable. Entonces, a partir de allí, ¿sabes que tienes un problema? Lo primero es saberlo. Lo tengo. Y a partir de ahí es ponerle solución. La solución no pasa por odiarte, desde luego. Pasa por quererte. Y justamente porque te quieres, no quieres tener una enfermedad. Te quieres cuidar, ¿no? Pero claro, este movimiento de lo normalizo para no tener que hacer nada, me parece horrible. Es terrorífico, ¿sabes? Es como nos apoyamos en comunidad, en grupo, Bueno, mira, obviando el problema. Mira, muchas veces cuando lo pones en los otros extremos se entiende muy bien. Si hubiese un colectivo de mujeres anoréxicas que dijesen que quieren mucho su cuerpo, ¿qué les diríamos? Les diríamos, chicas, estáis enfermas, tenéis un problema de salud bien demostrado y os estáis haciendo piña entre vosotras para no miraros el ombligo, que tenéis un problema de salud. Pues lo aplico a las body positive. Tenéis un problema de salud y os estáis juntando todas las que tenéis ese problema de salud para decir que es normal. Y nuevamente, hay más cosas aquí detrás. 2/3 de la población en España y 3/4 de la población en Estados Unidos tienen sobrepeso o obesidad. Son mayoría. Son mayoría. Por tanto, con que son mayoría, tienen la voz cantante. Pero eso no nos tiene que hacer perder la cabeza. Yo he estado gordo, yo he estado anoréxico, yo he estado en un estado muy musculoso, en otro no tanto. Yo he pasado por todos los estados. ¿Vale? Todas las fases. Todas las fases. ¿Vale? Entonces, y sobre todo no hay que autoengañarse. O sea, si tienes sobrepeso o obesidad, tienes un problema y a partir de ahí, si lo asumes, puedes poner una solución a ese problema. Es un problema sencillo, en verdad. Es adaptar tu nutrición de forma más correcta. Poder incluir ejercicio y si puedes reducir el estrés en tu vida, pues mucho mejor. ¿Vale? Que suele ser lo que más le cuesta a la gente, incluso más que la nutrición. ¿Sabes? Pero ya está. Entonces, yo, si me preguntas por body positive, te diré, creo que es dañino. Del mismo modo que si un grupo de anoréxicas dijesen que ellas son muy positivas con su cuerpo y hiciesen marcas que sacan ropa para las anoréxicas, ¿qué diríamos? Pero claro. Sí, sí, Si lo pones en el otro extremo, se ve muy claro. Hay un negocio allí y al final porque está son claro. mayoría, hay negocio. Claro. 2/3 de la población, hay negocio. Y muchas de ellas, de hecho, te diría, lo hablaba con Antonio esto también, joder, que probablemente muchas de ellas ya no creen, a lo mejor han tenido ese mensaje o eso que piensan, pero a lo mejor han cambiado, pero por la estructura que tienen ahí arriba... Cuando no pueden subir el segundo piso sin ascensor, tenemos que ver lo positivo que te vuelves. Claro, ¿sabes? Es complicado porque en cuanto ya entrando en este tema, creo que también puedes aportar valor aquí. Háblame de la obesidad. ¿Qué es la obesidad? Partimos de allí. Lo primero que diría aquí es, hay gente que cree que la obesidad, que existen personas que su obesidad no depende de la nutrición. Y eso es mentira. ¿Vale? O sea, la obesidad depende de la nutrición. Después hay casos de personas más agraciadas genéticamente y menos. Eso está clarísimo. ¿De acuerdo? Del mismo modo que hay gente que es muy delgada y come mucho, hay gente que es muy obesa o está en claro sobrepeso y come relativamente poco para su volumen. Los he conocido, los hay, ¿no? Y del mismo modo que esa persona que decimos flaca tiene un problema de salud porque está en infrapeso, la persona que está en sobrepeso tiene otro tipo de problema de salud, ¿no? Son distintos, son como extremos dentro de una gama, ¿no? Uno está en un lado y el otro está en el otro. Pero realmente la obesidad es un desbalance entre las calorías que necesitas y las que consumes. Que tú quizá tienes la mala suerte de necesitar relativamente pocas. Puede ser. Tengo casos de gente que le hacen dieta pesada y necesitan múltiples fármacos para mantenerse en un buen peso. Puede pasarte, puedes tener la mala suerte, pero no es lo habitual. Y eso es lo importante tener en cuenta. Pueden haber casos, ¿no? Así, puede haberlos. Extremos Dentro de la normalidad. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que falle mucho la nutrición. ¿Vale? Puede ser tu caso el de
como 1.600 calorías y no bajo. Puede ser, pero las probabilidades son muy bajas. Raro. Raro, muy raro, ¿sabes? Entonces, bueno, y el que es ese caso también puede bajar. Claro. Lo que pasa es que tendrá que ser aún más disciplinado. El grado de disciplina tendrá que ser superior. Pero en el 95% de los casos, diría más, 99%, el problema es un problema nutricional, de hábitos, y muchas veces se asocia aquí. Como casi todo en nuestra 100%. vida, porque hay una relación físico-psíquica siempre. Bueno, es que ¿no? de hecho yo he sentido que para hacer mi cambio físico he tenido que estar preparado mentalmente. Claro. He dicho, Claro. ahora es el momento. Claro. Y es Claro. raro, es como pasa por fases de decir, quiero hacerlo. Luego le das la importancia que tiene. No quiero volver a estar como estaba antes. Pero decir, joder, tengo que cambiar, quiero estar bien. O sea, estás gordo, no estás bien. Es una fase, es una persona que le sobran 30, 40 kilómetros por encima de su peso, pero piensa en la biología, o sea, que no está tu cuerpo preparado para eso. Y Lo que hemos dicho antes es que en verdad hay que enfocarlo justo al revés. No es no me quiero, es con que me quiero más sano. Como me valoro. Con cómo me valoro, no quiero hacerme esto a mí mismo, ¿no? Es como el fumador. El fumador es con que me quiero, dejo de fumar. No porque me odio, ¿sabes? Es justo al revés. O sea, yo creo que ahí hay una base de autoestima, ¿no? Si te quieres y lo comprendes y lo asumes y realmente no solo lo entiendes intelectualmente, sino que lo entiendes hasta aplicarlo. Si te quieres, dejas de beber. Si te quieres, dejas de fumar. Si Y también una parte de conciencia. Claro. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que había fases que es como... Hasta que no llegaba mi padre y dice, oye, que no te estás pasando, tal, que esos mensajes, es como que tú eres consciente de la locura que estás haciendo, porque yo, por ejemplo, en mi caso, como más engordé fue en la pandemia, ansiedad, Claro. a la Bueno, comida. porque es que mucha gente lo canaliza por ahí. Claro. No, el tema, hay problemas psicológicos, tema ansiedad, por ejemplo, que se canaliza por ahí, entonces hay que buscar. Y mucha gente se ofende, la gente, cuando digo esto. Y no lo digo para ofender, yo soy una persona que va al psicólogo. ¿Vale? Voy una vez a la semana. Todos tenemos necesidad de ir, ¿vale? Pero muchas veces el problema de la obesidad no va al endocrino, va al psicólogo. ¿Sabes? Porque si el problema es, ya conozco todo lo que tengo que saber sobre nutrición, he bajado en otras ocasiones mucho peso y sé cómo hacerlo, pero no lo hago, eso es psicólogo. Eso es psicólogo. Es un problema conductual que no sé manejar. Pues del mismo modo, yo qué sé, pues has roto una relación de pareja y no lo sabes llevar, vas al psicólogo. No sabes cómo dejar una droga, vas al psicólogo. No sabes cómo romper una relación con una amistad o asumir eso, vas al psicólogo. Pues cuando hay una mala relación con la comida, vas al psicólogo. Y no tenemos la cultura de hacer esto. No. ¿Sabes? Porque... Es que, bueno, ahora cada vez yo creo que se va aceptando más, sí, pero sí. Antes yo me acuerdo, en mi época de 14, 15 años, si iba al psicólogo eras estás un loco, estás tumbado. Estás loco. Tienes un problema serio. Pero al final, tú piénsalo. Yo muchas veces en eso soy muy lógico, ¿no? Y nos hacemos análisis una vez al año, ¿no? Es lo que se recomienda. ¿Y por qué no vamos al psicólogo una vez al año? ¿No? Mente, cuerpo, ¿no? Habría que ir... Sí, es complicado porque es como abrirte... Al principio es difícil, ¿eh? Hay que decirlo. Es muy difícil, pero mira, yo cuando voy muchas veces, la psicóloga te hace ver cosas que tu yo no es capaz de ver. No. O que tú has normalizado y desde fuera ella lo ve y dice, tío, pero ¿no ves que esto no está del todo bien? ¿No ves que hay... O el simple hecho de decirlo ya es como hace que tú lo mires desde fuera. Correcto. Y digas, hostia, pues esto que le estoy diciendo a lo mejor es un desastre. Sí, te lo juro que para mí la terapia, a ver, era un poco egocéntrico, ¿no? En ese sentido, pero yo era como, me da igual la psicóloga, es como voy allí a que me expulse las cosas. También te digo que esa psicóloga que tuve no era muy buena, bueno. Pero yo como que me hice una manera que me iba bien en terapia, necesitaba ir para hablar, porque tenía muchas cosas en la cabeza, proyectos y cosas, y el hecho de exponerlo es como que me hacía una pizarra mental y me hacía decir, me contestaba yo solo. Bueno, es que a veces te das cuenta de cosas que en tu diálogo interno no te has dado cuenta. Y a lo mejor lo estás exponiendo delante de otra persona y dices, hostia, pues no la estaré liando aquí. Entonces ya tiras de ese hilo, y tirar de ese hilo te ayuda mucho. Yo creo que en la obesidad el abordaje es doble. Yo eso lo veía mucho en mutuas cuando veía tanta gente con obesidad. A veces te venía gente que yo qué sé, pues me viene a la cabeza mucha gente que yo le he hecho perder 30 kilos, 20 kilos y pasados 2 años te vuelven con los 30 kilos otra vez.
Y tú les dices, ¿sabes cómo perderlos? Lo sabes, ya lo hicimos. Lo hicimos y lo lograste. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que no sé qué. Claro, pero entonces ya no es un problema de conocimientos. Ahí hay un problema conductual. Y cuando ya es conductual, tienes que trabajar eso. Claro, al final, y son esos hábitos lo importante. Yo llegué a esta conclusión y también se lo digo a mucha gente, porque me escribe mucha gente a través del cambio físico, de decir, es que esto no se basa en cambiar 3 meses, 4 meses estricto, sino es cambia tu estilo de vida. O sea, cambia tus creencias, lo que lo que hablábamos haces. antes, la gente hace on-off y quieren cosas inmediatas y súper rápidas. Me pongo fuerte para el verano, pero luego... Y luego lo dejo todo, ¿no? No va así. Es que no va así. Al final tenemos que ser pacientes. La paciencia es una de las cosas menos cultivadas en esta sociedad. Queremos la inmediatez, lo queremos todo ya y corriendo y para antes de ayer. Sí, cada vez más, joder. En la sociedad en la que vivimos esto va a ser... O sea, ya no es que lo quiera al minuto, es que lo quiera al segundo. Es así. Y con el peso pasa eso. La gente quiere perderlo ya y corriendo y después no hacer dieta, que ya está hecho. Claro, no. Eso no existe. No existe y hay que asumirlo. Porque para cerrar este tema, quería hablar de la tiroides. Antes hablábamos de algunos casos, no sé si te referías a esos. Háblame un poco sobre esto. Bueno, con la tiroides pasa algo curioso. Y hay 2 cosas así rápidas que me gustaría tratar, ¿no? Por un lado, que la forma de hipotiroidismo más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, ¿vale? Esa es la forma más frecuente, que es cuando hay anticuerpos que atacan a tu propia glándula tiroides, lo más habitual, ¿vale? No hay una manera de curar una tiroiditis de Hashimoto ya establecida y en medicación, y lo digo con la boca llena, porque es así. El tejido que está destruido no se puede volver a revivir, los muertos no reviven, ¿vale? Lo digo porque hay mucha gente que va a ese nicho de población que tienen esta enfermedad muy prevalente y les dice que con su dieta se curará la tiroides. La dieta milagrosa. Y eso no existe. Olvidaros, no existe. ¿De acuerdo? Si tú ya vas con medicación para el tiroides, no te lo podrán quitar si se trata de un hipotiroidismo. O sea, si vas con el Eutirox, no te lo podrán quitar. Asúmelo. ¿Vale? Eso por un lado. Y punto 2, y muy importante, es que la gente que tiene hipotiroidismo siempre dice que no pueden perder peso. ¿Vale? Entonces, claro, se acoge a la víctima, ¿no? Se acoge a eso. Pero la verdad es que si tú ya vas medicado correctamente para el hipotiroidismo, puedes perder peso igual que cualquier otro. Es más, si tienes un médico enrollado, incluso te puede dar una dosis de hormona tiroidea tendiente al rango más alto de la normalidad, que incluso quizá te ayuda un poco a perder. ¿Vale? Y eso es una de las cosas que tenemos que entender, porque mucha gente se acoge a eso para justificar que no pierden. Oh, es que tengo tiroides. No. Tu TSH está en 1, está correcta, puedes perder igual que cualquier otro. Y ya te digo, si encima quieres quitarte esa espinita del hipotiroidismo, pues dile a tu médico que te ponga en el rango más bajo dentro de la normalidad de TSH, que es ya lo máximo. Ya está. Ahí ya se te acabaron las excusas. A partir de ahí, avanti. No, y que es eso lo que tú dices, la gente se acoge al tiroides. Tengo tiroides, no puedo bajar de peso y ya está. Porque siempre es mejor dar la culpa a otro que a uno mismo. Había un meme muy gracioso que decía... El hamburguesoide. Sí, decía... No, dice, razones por las que no puedo bajar de peso. Decía, tiroides, pizzoides, hamburguesoides, kebaboides. Exacto, es eso. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Si tienes hipotiroidismo y ya vas con medicación, no te podrán quitar esa medicación. Es más, lo más habitual es que vaya a más hasta un tope y que encima, si vas bien medicado, no tienes problema para perder. Cerrando esta parte de la entrevista, quería hablar un poco de tu etapa en el culturismo. Háblame un poco cómo fue eso, cómo fue esa experiencia. Qué amplio. Esa pregunta es muy amplia. A ver, yo he hablado mucho de esto en otros podcasts. Yo la verdad es que tengo que agradecer al culturismo quien soy a día de hoy, ¿no? Porque si no, no estaría en esta fase de mi vida. Pero bueno, no porque fuese excesivamente positivo para mí, sino más bien, si lo miro en perspectiva, aprendí más cosas que no hay que hacer que cosas que hay que hacer, ¿no? De hecho, como hablábamos antes, actualmente estoy bastante en contra del culturismo competitivo por múltiples razones, ¿no? Porque creo que es un extremo dentro del fitness, un extremo loco dentro del fitness, tanto a nivel físico y a nivel mental, que no ayuda a nadie, ni a la persona que lo hace, ni a su entorno, ni a su pareja, ni a sus hijos, ni a su familia, ni a nadie. ¿Vale? Creo que es un negocio
y un claro negocio y que en verdad no ayuda a nadie el culturismo competitivo. Más allá de eso, le tengo que agradecer quién soy a día de hoy, que no es poco, ¿vale? Así que en ese aspecto sí que tengo gratitud por ese lado. Porque dentro de ese mundo, ¿qué tipo de problemas has visto, cosas que no te hayan gustado tanto? A ver, el mundillo del culturismo es un mundillo disfuncional. Es un mundillo donde se normalizan actitudes completamente disfuncionales y enfermizas, pero con que solo te relaciones con gente que también las hace. Es como el drogadicto que solo se relaciona con drogadictos. Cree que todo el mundo se droga. Es lo normal. Es lo normal, ¿no? Entre mi grupo. Entonces es un culturismo a nivel... Y no digo el culturismo bien entendido, porque puede haber un culturismo bien entendido de fitness saludable, de intentar mejorar y con valores positivos. Hablo del culturismo competitivo extremo, que es el que más abunda dentro del culturismo en sí, ¿vale? Que es obsesión por el tema físico, darle una prioridad absoluta y total al tema físico, olvidando muchas veces todo lo que es a nivel mental, dándole una prioridad a las sustancias que tienen efectos adversos casi en todos los tejidos corporales y en este caso uno de los más a destacar y menos conocidos a nivel cerebral, ¿no? Que te hace cambiar tu comportamiento, tanto a ti como a tu entorno, cómo se relaciona contigo, porque tú eres distinto. Entonces empeora tus relaciones sociales, laborales, familiares, todo tipo, ¿no? Entonces hay mucho sectarismo, hay mucho egocentrismo, mucha enfermedad mental en el culturismo, básicamente. Y seguramente quien escuche este podcast y esté metido en eso se sentirá ofendido. Lógicamente, le estoy llamando que está enfermo, ¿no? Y me estoy tirando piedras en mi tejado, porque yo mismo he estado ahí y no hace tanto. Pero al menos soy consciente de que en esa fase no estaba bien, ¿no? Y que dar la prioridad total a todo eso es un gravísimo error y cuando maduras te das cuenta de ello. Y los culturistas que han estado ahí y han madurado lo suficiente para salir de ahí, seguramente me darán la razón. Y llevando la obsesión, sobre todo, lo que tú decías, ¿no? A un punto enfermizo que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, ya te digo, es que implica problemas de salud física y mental. Sí, sobre todo mental. Bueno, mira, y esto se está dando cada vez más. El consumo de sustancias para el gimnasio se estima que es más de un 6% la prevalencia en hombres y de un 2% en mujeres. Eso es muchísimo. Es muchísima población del mundo. 6% de los hombres y 2% de las mujeres. Es mucho, mucho, mucho. Entonces, es que nos interesa que todo esto salga a la luz, que se formen profesionales que ayuden a este sector y que, sobre todo, como hablábamos antes, no haya la figura del entrenador que está suministrando este tipo de fármacos sin conocer prácticamente nada sobre ellos, por muy fuertes que estén, porque que los hayas utilizado y que te hayan puesto muy fuerte no quiere decir que sepas nada sobre ellos. Claro. Esto es como decir que sabes un montón de analgésicos porque te has tomado un montón de paracetamol en tu vida y te has quitado el dolor un montón. Quiere decir nada, ¿sabes? No tienes ni idea de analgésicos, ¿sabes? Y sí, me han hablado muchas veces de este tipo de entrenadores o de gente que ya no... Que no sabe entrenar o que no tiene una formación previa. Ninguno. Y que eso sí, pues se dopan. Mecánicos y jardineros. Mecánicos, jardineros, que tienen una genética espectacular, han tomado... Es lo que digo yo siempre, realmente no hay que ser un mago para ganar músculo con esteroides, ¿sabes? Solo los tienes que tomar, tienes que entrenar, tienes que tener buena genética y comer. Si haces esas cosas, ganarás músculo, seguro. Y si tienes muy buena genética, tu físico probablemente se volverá espectacular, ¿vale? Pero eso no te da ningún conocimiento. Ninguno. Porque tú, ¿en qué punto empezaste a tomar? ¿Por qué razón empezaste a tomar en ese momento? Porque iba a competir. De hecho, yo no tomaba esteroides, yo tomaba hormona del crecimiento y clenbuterol, ¿vale? Durante años, para mejorar el físico, porque la parte que más me costaba era el tema de la definición, pero esteroides empecé a tomar cuando decidí competir, la primera competición que tuve. Por tanto, en realidad competir ya fue negativo, porque yo de no tomar pasé a tomar. Para tener una vida sana. Bueno, ya te digo, tomaba hormona de crecimiento y clenbuterol, pero a día de hoy, con lo que sé a día de hoy,
20 años después, diré que probablemente de las sustancias que se utilizan para el gimnasio son las 2 más seguras. De hecho, tienen un montón de estudios en humanos, ¿de acuerdo? Incluso ambas se utilizan en humanos a día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, sí, era 1000 veces más saludable mi vida antes de tocar el culturismo competitivo. Porque había un día que no tomabas y tomaste la decisión. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en tu mente? Competí por primera vez. Porque a lo mejor fue difícil para ti, no lo sé. Bueno, competí por primera vez y creí que tenía que llevar el físico a un nivel superior. Y cuando vi que los que competían tomaban más, que el que me ganó tomaba más y estaba más seco que yo y se le veía mejor, decidí tomar más. Y recuerdo que en mi segunda vez compitiendo tomé muchísimo y no salí con mejor físico. Cosa que también es curiosa, ¿sabes? Porque hice mal la nutrición, hice mal varias cosas de aproximación a la precompetición y tampoco me sirvió, ¿sabes? Claro, porque no es solo doparse, sino te dopas, pero luego tienes que hacer las cosas que se tienen que hacer. O sea, para ganar masa muscular, como he dicho antes, es tan fácil como comer, descansar, ir al gimnasio y doparte. Fácil, eso es fácil. A no ser que tengas una genética horripilante, que también hay gente que la tiene, ya hemos dicho que hay grados en todo esto, ¿no? Pero para salir bien en una competición sí que hay que hacer cosas bien normalmente, a no ser que seas un privilegiado genético total. ¿Sabes? Tienes que cumplir una dieta, tienes que tener un planning bien estructurado. Que después hay gente que no lo tiene y también sale genial. Pero esos son los top. ¿Sabes? Uno de cada millón. ¿Por qué sigues tomando actualmente? Sí, eso ya lo hemos hablado antes. Yo estoy haciendo una terapia basal a día de hoy, concretamente 250 de testosterona y 40 de oxa al día. A día de hoy. Eso es lo que yo tomo. Porque ¿qué es lo que opinas del dopaje y la cultura, ¿no? Que se está llevando ahora? Que ahora lo que tú decías del porcentaje sea altísimo, que hay mucha gente tomando sustancias. A ver, hay un canon de belleza que no se estila. O sea, el canon de belleza actual no es un canon de belleza natural. ¿Estamos de acuerdo? Tanto en hombres como en mujeres. El canon que se nos vende en redes sociales, que se nos vende por todos lados. Entonces... La perfección se nos vende. Bueno, es que se nos vende una perfección que es antinatural. Quiero decir, el 95% de chicos que tú veas, y me quedo corto probablemente, con físicos que los demás chicos quieren, son dopados. Y la mayoría de chicas que se fijan las chicas y que quieren imitar, están o operadas o se han hecho cosas. Entonces, es que es falso lo que se nos vende. Entonces, yo aquí no soy un santo, no tengo la verdad absoluta, no pretendo tenerla porque tengo muchos defectos y no digo que yo lo esté haciendo bien tomando. Yo he tenido mis problemas con todo esto, evidentemente. O sea, ya hemos dicho que vengo de competir y que he dicho que competir es un entorno enfermizo y psiquiátricamente complicado. Vale, entonces yo estoy en mi proceso y he disminuido muchísimo lo que tomaba. De hecho, si me hubieses dicho cuando competía que iba a tomar esto y estar así, no me lo hubiese creído. Y probablemente puedo tomar menos y seguir estando muy bien. ¿Vale? Tengo compañeros que lo han dejado y que están en terapia de reemplazo de testosterona y conservan físicos estupendos. Y mi objetivo es llegar a eso, realmente. Tu objetivo es dejarlo. Claro, mi objetivo es acabar en terapia de reemplazo, que es natural. Porque ahora teóricamente es como que si lo dejas puede llegar a afectarte a tu cuerpo de alguna manera. A ver, mi limitación es más mental que otra. Yo estoy aún apegado a este físico, ¿vale? Es un físico que no me toca. No me toca, ¿vale? Es un físico... Yo pienso que cuando empecé en el gimnasio pesaba 61 kilos. Peso 112. Joder. No me toca este físico a mí. Pero aún me cuesta soltarlo. Estoy en ello, ¿vale? Pero si tengo que dar un mensaje a la gente es no os metáis en el mundo de tomar. Y con eso me tiro piedras sobre mi tejado. Yo llevo una clínica que ayuda a la gente si lo va a hacer. Pero es que tengo que decir que si yo tuviese que escoger preferiría no hacerlo. A día de hoy te diré que yo repetiría todos y cada uno de los pasos que he dado porque me han llevado a lo que me ha llevado a mí. Estoy muy feliz. Me gusta mucho mi vida ahora, ¿sabes? Pero es verdad que el hecho de competir hizo que tomase. Y quizá eso me va a cortar la vida años. Eso dicen los estudios. ¿Qué pasa? Entonces, es duro. A ver, yo puedo llegar a defender... A ver, en verdad no estoy muy de acuerdo, pero con la gente que toma en el culturismo, porque entiendo que por la competición, lo que tú decías, ¿no? Lo que no es natural, al final, hostia, dices, pues mira, si me tomo un poco, pues ganaré, tengo más posibilidades de ganar. El problema es normalizar eso. Correcto. A nivel regional, que dices, al final creo que
si no eres un superdotado genético que se va a dedicar a ello, más vale que no lo hagas. No. O sea, ¿no? Defiendo el punto de vista del culturismo, pero que tampoco lo defiendo. Quiero decir, puedo entenderlo. Eso. Que la gente lo haga para conseguir esos objetivos. Pero yo, de hecho, cuando empecé el cambio físico estaban 130 kilos, me lo Te comentaron. ofrecieron, ¿no? Me dijeron las opciones que había y todo, Ujú. y yo le dije que no. Porque yo veo como eso, ya te digo, separándolo, porque hablamos de que tú has competido, entonces has tomado para la competición. Para las personas general que vamos al gimnasio, o sea, para mí es que no tiene sentido tomar para conseguir un físico estético. A ver, es lo que decimos, pero el grueso de lo actual es eso, ¿eh? Ya. Es el grueso de lo actual, porque estas sustancias se popularizaron por el culturismo, pero a día de hoy, o sea, es que se han extendido y lo utilizan. Y eso, ahora que estoy preparando un curso de efectos adversos de esteroides y cómo tratarlos, me estoy leyendo muchos artículos de este tema y realmente es que se ha extendido a todos los estratos de la población y a todas las edades casi. Excepto si te vas a los extremos, claro, menores de 16 no, pero a partir de 16 yo he tenido casos en la consulta. Sí, de más jóvenes también se han visto un montón. Sí, bueno, hoy un chico de los que he llamado por teléfono me ha dicho que su primer ciclo fue a los 15 años. De hecho, este ha superado récords. Qué locura. Sí, a los 15. Ah, no, con que era un ciclo oral creí que no pasaba nada. Este ha tenido suerte, no se había... O sea, su testosterona estaba bien a día de hoy. Claro, Pero solo había hecho uno. Había hecho uno a los 15 años. Y depende de tu cuerpo. Claro, sí. Cómo reacciona. Hay gente que... Totalmente. No sé quién fue que dijo... No sé si fue un youtuber. No me acuerdo quién fue. Que hizo un ciclo súper pequeñito y que estuvo a punto de morir. Pasar, a punto de morir. Bueno, es que puede pasar que tengas la mala pata. Y muchos chavales locos, influencers, ya conocerás de casos ahora. No me acuerdo ahora el nombre, pero hubo una persona que murió hace poco, que era culturista. Mueren constantemente. Y ahora, bueno, hay un montón de gente que se le va la pinza por unos likes, que al final dices, hostia, que tanto merece la pena eso. Porque, o sea, yo, a ver, sí que ahora estoy en una etapa de mi vida viejoven, que le llaman mis amigos, y, joder, en que yo ahora valoro muchísimo la salud. Veo súper importante. Quiero intentar, ahora estoy en un punto en el que quiero intentar quedarme los máximos años que pueda aquí en la vida y valoro bastante. Entonces digo, hostia, vale la pena, porque lo fácil para mí hubiera sido, hago un ciclo, me bajo en 2 meses esto, aunque luego puede rebotar, lo que tú quieras, claro. Pero no sé, para mí es como apostar por el corto plazo. Cuando para mí hay una frase que decía mucho, ¿no? De que es como el camino rápido es el camino lento, el camino lento, el camino rápido, ¿no? De decir, hostia, a lo mejor prefiero yo ir cosechando, ir haciendo, que querer hacerlo ya rápido, que al final hablábamos de la inmediatez, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Claro. Y es así. Y antes hablábamos de la inmediatez y va un poco a esto, ¿no? Quiero el físico ya, no quiero esperarme, no quiero esos 3 meses de gimnasio que tengo que matarme. Sí, pero voy más allá, ¿eh? Porque te digo, al final buscamos un físico que ni con todo el tiempo del mundo se logra. Ahí está el problema. O sea, hablabas de referentes antes. Mi referente es Joan Pradeix y no tomo. Pero a ver, hijo, porque muchos tienen referentes que están tomando, entonces dices... Bueno, y si ya te vas a los referentes que dicen que no toman y claramente toman, aún son peores. Ese es otro punto. Aún son peores, ¿no? Sí. Porque encima no son ni honestos, ¿sabes? Y tienes un referente creyendo que eso lo puedes lograr y tampoco puedes lograrlo porque es mentira. Claro. Entonces ahí realmente eso da para un discurso filosófico de horas. Y ya te digo, yo al final mi posición de cara a las sustancias de gimnasio es evalúalo muy bien antes de hacerlas. Si lo haces ves con un profesional, gracias a Dios empiezan a haber profesionales y yo me voy a ocupar de que haya más. Y sobre todo eso, conocimiento y que sepas que toda decisión tiene consecuencias. Yo es que estoy en un problema moral ahí, porque justo hablé hace un tiempo con otro chico que también se dedica un poco a eso, de es como no toméis, pero... si vais a tomar, hacerlo así. Es como que tengo un problema moral porque es como, joder, si yo, por ejemplo, yo hago cualquier cosa en mis redes, cualquier cosa que haga, apuesto, hago lo que sea, estoy influenciando a la gente. Si tú le estás... Claro, a ver, tu punto de vista es de no te enfocas al 100% ahí. Hay gente que sí que su contenido va en base a lo que toma, lo que hace y todo eso. Entonces es como que el simple hecho de hablarlo es como yo te puedo decir, haz esto, pero no lo hagas. Es como el que te recomienda criptos, ¿no? Oye, si compras Polkadot y Bitcoin, ganarás mucho dinero, pero no lo hagas.
O sea, es como que tengo un debate moral de decir, hostia, al final, Es que, el hecho de hablarlo en redes sociales es como que de alguna manera estás recomendándolo, ¿no? a ver, Podría realmente, decirse. si me formulas la pregunta directa, te responderé directamente. Si me preguntas, ¿yo recomendaría utilizarlos o no recomendaría utilizarlos? Pues ahí depende. Y no puedo, sobre todo, la respuesta es, yo no tengo que tomar esa decisión, tienes que tomarla tú, como individuo. Claro. ¿Entiendes? Yo como médico sé que si tú los tomas, te puedo ayudar. Punto. Yo no voy a juzgarte en positivo o en negativo. Yo no estoy aquí para juzgar, estoy para ayudar. Entonces, cada uno tiene que responderse esa pregunta a sí mismo, según cómo sea él. Ya te digo, no, el papel mío no es recomiendas sí o no. El papel mío es ser médico. El papel mío es, si se pueden minimizar riesgos, lo voy a hacer. Si puedo ayudarte, te ayudaré. Y ya. Si preguntas mi opinión ya a nivel no médico, te diré, si puedes no utilizarlos, no los utilices. Y si me dices, ¿y cómo consigo ese físico que quiero? Bueno, pues ahí es o Años. no lo vas a... Bueno, es que muchas veces no se puede ni con años Ya. lo que te piden. Entonces, ahí ya tienes que tomar tú una decisión. Eso no es natural. Tú quieres no ser natural, asume los riesgos que conlleva. Pero al menos si los asumes, vamos a minimizarlos. Pero creo que si pasas esa línea ya la has cagado, creo. ¿Sabes? Porque es como el 3%, que por, se asoma y... 3% de riesgo de infarto en consumidores. Dato. 3% de los consumidores van a tener un infarto. 3% se estima. Entonces, es lo que te digo. No estoy para dar clases de moralidad, pero estoy para ayudar en lo que yo pueda, ¿no? Intentar Entonces, salvar alguna vida. bueno, algunas no, muchas. Claro. Muchísimas. Viendo el Y- uso y abuso que hay a día de hoy y viendo Claro, en vez de uno, tres. quién les aconseja, desde luego muchas. Eso es Ya. muchísimas. Y eso ya es muy positivo. Antes me hablabas de sustitución hormonal, ¿no? Del tema Sí. de la testosterona. Háblame un poco sobre esto. Bueno, tu sustitución hormonal puede abarcar hombres y mujeres. Estamos hablando de intentar volver a valores de la normalidad los valores de testosterona en el caso de hombres o de estrógenos en el caso de mujeres, y también testosterona en algunas mujeres, que son bajos y que tienen indicación de ser tratados. En caso de hombres, pues es cierto que la testosterona disminuye con la edad, ¿vale? Aunque también hay casos de hipogonadismo en chicos jóvenes. Entonces yo ahí puedo ayudar. Y después en caso de mujeres, toda mujer va a tener la menopausia, más pronto o más tarde. Si es precoz, hay que tratarlo, eso hay que saberlo. Y si no es precoz, hay que tratarlo en algunos casos, sobre todo cuando hay síntomas relacionados con eso que están impidiendo una vida satisfactoria para la mujer. ¿Vale? Entonces, terapia hormonal sustitutiva es muy efectiva, tanto en hombres como mujeres, pero tiene sus indicaciones y nuevamente tiene que ser indicada por alguien que sabe sobre ello. No sobre tu compañera del gimnasio que te dice, tienes baja libido, testosterona. O tu compañera del yoga que te dice, a mí me han puesto el chip de la belleza y me va estupendo, que es estrógeno y progesterona. ¿Sabes? Entonces, Porque para que la gente ya, yo también, incluso para entenderlo más, podemos hablar sobre qué es la testosterona y en qué cuándo está baja, cuándo está o tiene que estar más arriba, más abajo. Háblame un poco sobre esto, que la a verdad ver, que la sé poco. testosterona es el esteroide anabólico y androgénico por excelencia. En hombres se fabrica en los testículos y minoritariamente, bueno, irrisoriamente en las suprarrenales, y en las mujeres se fabrica 50% en ovarios y 50% en suprarrenales. ¿De acuerdo? Entonces, testosterona en hombres y mujeres puede ser un tratamiento. ¿De acuerdo? En hombres, cuando tienes valores bajos en dos análisis bien tomados, cuando digo bien tomados, es valores tomados antes de las 11 de la mañana, en ayunas, sin enfermedad intercurrente y sin fármacos que la disminuyan, ¿vale? ¿Qué valores? Pues como un estándar, para no marear a la gente, menos de 350 de testosterona total, nanogramos de decilitro, pues es deficitaria, y si encima tienes síntomas y tienes esos dos análisis deficitarios, pues puedes beneficiarte del tratamiento. ¿Vale? En caso de mujeres es distinto. En caso de mujeres, terapia de reemplazo se indica sobre todo cuando hay baja libido, que le está condicionando un problema a la mujer, a su pareja o a los dos. ¿Vale? O sea, si esa mujer dice, aquí hay un problema y estoy teniendo un problema de pareja por esto, o directamente a mí me preocupa seriamente, pues se puede tratar y hay que evaluarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a mí cada vez me vienen más parejas por esto, ¿no? Que te vienen juntos
torno a 40, 50 años y que quieren tratarse los dos, a lo mejor porque el marido ya ha empezado una terapia de reemplazo y la mujer quiere ir a la par, o viceversa. Ella ha empezado y el marido no, o uno de los dos tiene un problema, etcétera. Porque ¿qué problemas puede acarrear tener problemas con la testosterona? ¿Que es que la tienes baja o que la tienes subida? ¿Cómo va esto? Cuando tienes poca testosterona, que es de lo que se trata el hipogonadismo, pues hay 4 grupos de síntomas distintos. Los síntomas físicos, los síntomas psicológicos, los síntomas sexuales y los síntomas endocrinometabólicos. Para ir un poquito por encima de cada uno, pues físicos pues serían más cansancio, pérdida de masa muscular, ganancia de grasa, menos capacidad para rendir en el ejercicio. Psicológicos, pues tendencia a la depresión, ¿de acuerdo? Más irritabilidad. Después, en cuanto a síntomas sexuales, que son los más frecuentes, pues sería poca libido, dificultad en la erección, falta de erecciones matutinas. Y en síndrome endocrino metabólico, pues sería más tendencia a la hipertensión arterial, más tendencia a la hipercolesterolemia. O sea que es algo que hay que controlar también. Sí, es importante, pero es que habitualmente los médicos no lo suelen hacer. Y es súper importante. Sí, yo no es algo que recuerde que es que no. Se ha puesto, ahora se está poniendo muy de moda, porque hay mucha gente interesada en ello. Bueno, y suplementos, ¿no? Y todas estas cosas. Exacto, pero también... bueno, remarcar que suplementos que aumenten al subir la testosterona, que lo hayan demostrado solo hay 4, y los que más la suben es entre un 10 y un 15-20%, que es muy poco, y no suele servir para nada. ¿Vale? Los 2 suplementos que lo han demostrado con más evidencia son el fenogreco y la ashwagandha, pero ya te digo, entre un 15-20 como mucho, y eso es poquísimo, ¿sabes? No te pasa de un hipogonadismo a curártelo. Porque, ¿qué opinas de la suplementación? Yo ahora estaba tomando proteína, creatina empecé a tomar, pero creo que no me sienta bien del todo, por problemas del estómago o algo. ¿Qué opinas de la suplementación? A ver, la suplementación hay muchísima y muy variada, y la mayoría de las veces lo que se hace es comercializarla, ¿vale? Y más que útil es un producto para ganar dinero, ¿vale? Pero sí que hay algunas suplementaciones, tanto para el gimnasio como para la salud, que pueden funcionar. De hecho, hice un vídeo hace poco sobre esto y hablé de las más habituales. Si nos tenemos que quedar con algunas a nivel de entrenamiento, pues serían la creatina, seguro, monohidrato. Sí, dicen que es la mejor científicamente respaldada, ¿no? Sí, la citrulina, la betalanina, la proteína de suero o los aminoácidos esenciales, pero ten en cuenta que si tu dieta ya cubre esas necesidades de proteína o de aminoácidos esenciales, pues no te va a hacer falta tomarlos tampoco. Claro, la palabra ya lo dice, suplemento. Claro, o sea, si lo estás cubriendo. Pero bueno, en el caso de los otros 3 sí te aportan cosas que con la dieta no puedes lograr, ¿vale? Citrulina, alanina y creatina te aportan cosas que normalmente con la dieta tendrías que comer muchos kilos de carne para aportar la creatina que estás ingiriendo. Sí, no es lo que dicen, ¿no? Te preparas un batido de proteínas que a lo mejor lo que sería ese batido a lo mejor son 5 pechugas de pollo. Bueno, no sé exactamente cuál de 5 no, pero un batido de 50 gramos de pollo, de 50 gramos de proteína de suero equivale a 200 gramos de pechuga de pollo. Que son 2 scoops, ¿no? Depende de cómo sea el scoop. Vale. Pero bueno, la teoría es esa, ¿no? Entonces, ya te digo, te puede facilitar muchísimo el cumplimiento de la dieta, y ya hemos dicho que... Llegar a esos objetivos de... Bueno, y que facilitar el cumplimiento es la clave de todo esto. Claro. ¿Sabes? En cuanto a la nutrición, ya lo hemos dicho. Y después hay otro grupo de suplementos que serían más por salud, ¿no? Y de eso ya te digo, he hecho un vídeo recientemente en YouTube y hablo de todos. Y expongo 8 suplementos que yo tomo y 3 más que se podrían tomar, que yo no tomo, pero que pueden estar bien. Pero sí, la industria de los suplementos lo que tiene es eso, que intenta crear muchos más suplementos útiles de los que realmente hay para vender. Claro. Y eso es lo que... Bueno, lo que se busca es vender. Joder, claro, claro, es lo que se busca, pero claro. Pero si tuvieras que quedarte con poquitos, ¿con cuáles serían? A nivel entrenamiento, pues ya los he dicho, ¿no? Hemos dicho creatina, citrulina, alanina y aminoácidos esenciales y proteína de suero, esos. Y a nivel salud, pues extracto de ajo, me quedaría con la curcumina, me quedaría con el astrágalo, me quedaría con la vitamina D3 con K2, me quedaría con los multivitamínicos, me quedaría con el NAC. Eso es segurísimo, porque los tomo todos. Y después,
ya te digo, si quieres optimizar un poco tu nivel de testosterona, pero que tampoco va a ser determinante, pues podría ayudarte la ashwagandha, el fenogreco. También el forskolly y también el ginseng, pero muy poquito. Lo del colágeno, ¿no? ¿Era? No, No, eso es hablamos otra cosa. de ginseng. Estos 4 han demostrado que suben la testo, pero realmente lo hacen muy poquito. Así que se puede esperar poco de ellos. Así que proteína, creatina, no tienes para elegir. Bueno, pero ya te digo, en el mercado hay 800.000 y acabamos de resumirlo en 8, ¿no? Sí, que ya es algo, ya es 8, algo. y seguro que si me los miro todos hay 500, 1000, no sé cuántos. Una locura. Sí. Es Para que así. veas los pocos que realmente han demostrado funcionar. También palabras para el magnesio, ¿no? Que sí que es el segundo déficit más frecuente y puede ser útil tomarlo también. Claro, y esto lo hablé con un doctor que vino y me dijo que al final, coño, el hecho de suplementarse es porque tienes falta de algo, y sobre todo para este tema de vitaminas, me hablaba, pues, hace una analítica y a lo mejor puedes ver que te falta de por Pero en el aquí, caso por del allí. magnesio, el análisis no determina el magnesio intracelular y es el que nos interesa. Entonces, en el caso del magnesio, esa recomendación justo no vale. En el caso de la vitamina D sí, en el caso de la K2 sí, en el caso de otras sí, ¿sabes? Pero ya te digo, en el caso del magnesio acostumbra a ser importante tomarlo por ese hecho. Sí, no, yo lo digo sobre todo por el punto de que hay un montón de gente tomando cosas Bueno, que al final dices, ya te digo. como si fuera esto un buffet libre, ¿sabes? El 95% de los suplementos en el mercado no funcionan. O no sirven de nada, o funcionan tan poco que es irrelevante tomarlos. Por eso es tan importante saber cuáles sí funcionan para no estar tirando tu dinero a la basura directamente. Claro. Es lo más habitual. Antes me hablabas de la fertilidad masculina, todo esto. Háblame sobre esto. Sí, me interesa mucho últimamente esto porque es muy conocido que cuando va una pareja a una clínica de fertilidad, siempre ofrecen tratamiento a la mujer, pero no ofrecen tratamiento al hombre. De hecho, la mayoría de las veces le ofrecen un antioxidante y poquito más. Y a correr, ¿vale? Y lo cierto es que sí hay tratamiento para los hombres. Sí hay tratamientos bien estipulados para los hombres. Si han tomado anabólicos o si no los han tomado también. Y tienen una infertilidad por otras causas. Así que no os fiéis de las clínicas de fertilidad porque van a hacer dinero nuevamente, igual que las marcas de suplementos. Lo que quieren es ganar dinero, ¿de acuerdo? Y en orden va antes su dinero que vuestra salud. Entonces, he visto ya demasiados casos, y por eso quiero hablar de ello, que vas a la clínica de fertilidad, hay un problema con el hombre y solo tratan a la mujer para acabar haciendo una fecundación in vitro, con la cual te van a sacar entre 7 y 20.000 euros. ¿No? Entonces, no os fiéis de esos casos porque tratamiento para el hombre puede haber, lo hay y se puede optimizar. Y es mucho más barato que ir a una clínica y hacer una fecundación in vitro. Money, ¿no? Money. Total. Sí, no, creo que es un problema. Y todo esto venía también con la testosterona y todo esto, con que puedes tener problemas por ahí, ¿no? En cuanto a esto. A ver, si tienes un hipogonadismo, está clarísimo que puedes tener problemas de fertilidad. De hecho, los testículos solo hacen esas dos funciones, ¿no? Fertilidad y testosterona. Así que una persona con hipogonadismo también puede tener problemas de la fertilidad. ¿Vale? Así que en un estudio de hipogonadismo hay que estudiar todo. Hay que estudiar ambas cosas. Y si el problema se ve que es del hombre, pues tratar al hombre. No hace falta tratar a la mujer. ¿Vale? Y te puedes ahorrar mucho dinero con eso. En cuanto, antes hablábamos también de los tratamientos, ¿no? De todas estas cosas que habían en cuanto a la fertilidad y todo esto. También me comentabas que había tratamientos. Sí, ya te digo, hay muchas opciones de tratamiento según la causa que tengas de infertilidad y se pueden cubrir y incluso se pueden recetar porque están indicadas para hombres. Diferentes grupos de medicación que pueden mejorar mucho tu fertilidad, ¿vale? Y tened en cuenta que en casos de infertilidad, que cada vez es más frecuente, 30-40% de los casos es por el hombre. ¿Vale? Eso es 1 de cada 3 casos. Pues no es poco. No es poco, ¿no? No es poco. Pues se puede ahorrar el dinero mucha gente. También ahora se han puesto muy de moda unos fármacos que, bueno, yo escuché el nombre de Ozempic. Se ha puesto, bueno, me acuerdo que hubo, no sé dónde, en Estados Unidos, que hubo uno que hizo un comentario de humor, de hecho, con esto, como que mucha gente lo utilizaba. Háblame sobre este fármaco. A ver, lo que más me interesa que la audiencia sepa sobre este fármaco, y va muy en relación a lo que hemos hablado antes de la nutrición,
es que perder peso y hacer una buena bajada de peso son cosas muy distintas, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, importa qué pierdes, ¿no? No solo perder. Entonces, lo que está pasando con estos fármacos es te los estás tomando, estás quitándote el hambre y mucha gente deja de comer. Voy a poner el ejemplo de una paciente que tuve hace muy poco. Y muchas veces los ejemplos son lo que más se queda al público, ¿no? Me vino una mujer que le sobraban 20 kilos. Siempre hago la misma pregunta cuando me planteo poder ayudar a una persona con tema análogos de la GLP-1 como el Ozempic o el Wegovy o cualquiera de estos. Y es, ¿te cuesta cumplir la dieta? ¿Vale? ¿Eres picadora? ¿Eres persona de comer mucho? Si eso me responde sí, suele ser candidata a esto, porque justamente te quita el hambre, y al quitar el hambre picas menos, comes menos cantidad, menos veces, todo es más fácil. Si en cambio te viene una persona y te dice, no, yo soy un tío disciplinado cuando me pongo, pues no le hace falta, ¿vale? Esa mujer dio el perfil, ¿no? Dio el perfil de hacerle falta, pero yo le advertí, le dije, ten en cuenta que estos fármacos te quitarán mucho el hambre, necesitas comer la dieta que yo te pongo, con las suficientes proteínas y calorías, tienes que entrenar en el gimnasio, ¿vale? Y no te me saltes la proteína, ¿eh? No te me saltes la proteína. Muy bien. Pues esta mujer viene 3 meses después o 4, con 20 kilos menos, sin haber ido al gimnasio, sin haber comido la proteína y sin haber hecho la dieta. ¿Y qué había pasado? Que se había desnutrido completamente. La de las 1000 calorías, ¿no? Bueno, comía una vez al día, me decía, porque no tenía más hambre. Justo hizo todo lo que le dije todo que lo contrario. Hizo todo lo contrario. Aún así ella estaba contentísima porque había perdido 20 kilos. Claro. Lo que no veía ella es que se habría quedado blanda por todos lados, que habría perdido de esos 20, pues serían 8 músculo tranquilamente, y que lo que había hecho no era un proceso de bajada, era un proceso de desnutrición. Entonces, era un desastre la situación, pero ella estaba contentísima. Entonces, con esto que estoy diciendo, ¿que esos fármacos pueden ayudarte? Sí, pueden ayudarte en lo que hemos dicho, te pueden hacer cumplir, ¿vale? Pero pensad una cosa, estamos poniendo un fármaco porque no eres capaz de cumplir. No porque lo necesites, porque si lo cumplieses, bajarías, como todo hijo de vecino, ¿vale? O sea, ya estás asumiendo que no eres capaz de cumplir. Ya claro, de que necesitas una herramienta o algo para que te ayude. Ya hemos dicho antes que todos somos capaces de cumplir si nos esforzamos. Pues ya, eso ya lo hemos descartado, cosa que ya empezamos mal, ¿vale? Pero bueno, el único objetivo de eso es ayudar a cumplir la dieta que un profesional te ha puesto, no comer y desnutrirte por el camino, ¿vale? Entonces, ¿pueden ayudar? Pueden ayudar, pero como lo enfoques de esa manera van a ser un desastre. Hay muchos casos ahora de famosos que se les ve con toda la piel, que se han quedado como pasas al hacer esto, porque justamente es el proceso que hacen. Toman esto, no comen o comen poquísimo, creen que eso es maravilloso y se quedan fatal de físico, cosa que no es el objetivo. Y como ya hemos dicho antes, en las personas de más edad, aún peor, ¿sabes? Porque la sarcopenia es un problema súper prevalente. Sí, es que lo hablábamos antes, que es, o sea, yo estaba en ese punto de, bueno, desorden mental, le diríamos, no sé, ¿cómo se llama la palabra de estas enfermedades de la comida? No TCA, sé. trastorno de conducta alimentaria. Bueno, todo este tipo de cosas, joder, que al final es como que te acabas castigando y entras en un ciclo, en un bucle horrible que puede acabar en un trastorno importante. Entonces, hostia, bajar de peso pero hacer las cosas bien. O sea, bajar de peso no significa dejar de comer, porque eso te puede llevar a algo mucho peor. Sí, ya te digo. Y además, este tipo de fármacos te quitan el hambre, pero no te quitan el origen de ese hambre, que es mental, y de falta de autocontrol. Entonces, cuando dejas ese fármaco, ¿qué pasa? El hambre vuelve. Y cuando vuelve, con que no has puesto solución al problema de base, que ya hemos dicho antes que era psicológico, sí. Y no has ido al psicólogo, sino que lo has tapado con el Ozempic, cuando lo dejas... Cuando ya no hay parche, ¿no? Cuando ya no hay parche, ¿qué pasa? Entonces, eso es ideal para las farmacéuticas, ¿no? Porque pones el fármaco y después cuando lo quitan, vuelven a ganar. Y con que vuelven a ganar, vuelven a comprar el fármaco. Entonces ya tienen lo ideal, ¿no? Que es un fármaco que no te cura, que solo lo necesitas siempre, que es lo que siempre busca una farmacéutica, ¿no? No curar ninguna enfermedad, cronificarla. Y con el Ozempic y los análogos lo han conseguido. Han hecho un fármaco muy efectivo con lo que la gente quiere, que es ver la báscula bajar. Les da igual que sea músculo, que sea lo que sea. Y que encima, cuando lo dejas, pierdes los beneficios porque vuelves a tener hambre. Y el problema era psicológico, de no cumplimiento, de falta de disciplina,
vuelves al fármaco. Y ha habido algo de lo que no hemos hablado, que, bueno, yo he hecho cambio físico, tú has hecho eso, también cambios físicos, me comentabas. Sí, Hostia, el hecho del efecto rebote. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro y por qué nos ocurre tanto? realmente el efecto rebote, a excepción de en un entorno de precompetición, no existe, ¿vale? O sí existe, pero no tal como lo tenemos entendido. ¿Qué es el efecto rebote? Es un cambio físico brusco en poco tiempo, ¿no? En la dirección que no nos gusta. Para mal. Para mal, esa sería la definición, ¿no? Eso, en una persona que está en un nivel de definición extremo como una precompetición, es inevitable, ¿vale? Porque cuando tú estás a menos de un 8% de grasa, el cuerpo va a tender a volver al 8% como mínimo, 8 o 10. Así que si estás al 4% de grasa, hasta el 10%, ese 6% te lo vas a subirlo, te guste o no, y rápido. Pero supongamos que no eres un competidor, sino el otro 99,9% de la población que habla de eso. ¿De acuerdo? Entonces, realmente el efecto rebote es, estoy en un nivel, en un balance calórico correcto y lo paso por el arco de triunfo y lo transformo en un balance calórico terrorífico. O sea, estoy cumpliendo con una nutrición, quizá con un cardio y con un ejercicio, y de repente esa nutrición se va al garete, dejo de entrenar y de hacer el cardio. ¿Qué pasa ahí? Pues que el balance de menos 200 pasa a más 1000 y te engordas un montón. Por tanto, el efecto rebote como tal no es más que eso. Es pasar de hacer las cosas muy bien a muy mal en poco tiempo. No es más que eso en realidad, Sí. ¿sabes? Entonces hay que examinar eso y hay que preverlo, ¿no? Si tú sabes que estás llevando el ejercicio aeróbico, anaeróbico y encima una nutrición, pues no puedes coger y dejarlo todo de golpe. Porque, bueno, puedes, pero si lo haces, sabes que el balance saldrá muy en positivo y vas a subir un montón. Claro. Vale, entonces, a excepción de la precompetición, todas las demás situaciones, el rebote es asegurado cuando pasas de hacer las cosas muy bien a muy mal, del mismo modo, y rebote para abajo. Y te ¿no? vas con la ansiedad, pero que no puedes ni controlarlo. O sea, es una locura. Claro, eso a la gente que toma sustancias para el gimnasio les pasa mucho. Toman hormona tiroidea, clenbuterol y un análogo de la GLP-1, hacen dieta y encima cardio, y de repente dejan todo. Tienen un hambre voraz, encima no queman y encima no hacen dieta. Claro, ¿Qué va a pasar? Hamburgueserías, 6 de estas. Y entonces, ¿qué te dicen? He rebotado. No, no has rebotado. Has pasado de hacerlo genial a hacerlo fatal. ¿Sabes? Entonces, eso es realmente el efecto rebote. Porque ahora, ya como pregunta final, bueno, luego queda otra más, pero para toda esta gente, cosas importantes en la nutrición, cosas importantes en ejercicio, cosas de toda la entrevista, ¿no? Englobando un poco, cosas importantes que hay que hacer para tener una mejor salud. La más importante de todas es tener un peso correcto. Esa es la que me llevaría a casa hoy. La segunda, hacer ejercicio, si puede ser, y lo diría en este orden, anaeróbico y aeróbico, en orden de importancia. Y no vale con que sea solamente para sanar tu conciencia. ¿Vale? Porque el gimnasio que voy hay mucha gente que se nota que están ahí para sanar su conciencia. Porque tiene que ser con una mínima intención y no vale ir una vez a la semana. O 2 veces. Yo cuando le pregunto a un paciente, ¿vas una o dos? ¿Cuántas veces vas? Y te dicen, bueno, 1 o 2. Esos no van. Hay semanas que no van y hay otras que van 1, ¿sabes? Entonces, peso correcto, una nutrición no necesariamente pesada, pero correcta, y ejercicio anaeróbico y aeróbico, si puede ser, regular. No vale una vez o 2. Claro, y cada día hacer un poquito. O 3 veces o 4 a la semana, pero bien. O sea, para mí ya es el mínimo de pues irte a caminar a la playa media horita al día al menos. De hacer un poco de ejercicio cada día. Para mí, bueno, es que para mí es súper importante hacer ejercicio cada día. Pero fíjate que ahí no hay el anaeróbico y ese no va a sostener tu masa muscular. Vale. Y eso es importante. ¿Vale? Ya lo hemos dicho, ¿no? Que el tema de la sarcopenia en la edad avanzada es muy importante, que el mantener tu masa muscular en un proceso de pérdida depende de entrenar pesas, así que es importante todo eso, ¿sabes? Son puntos importantes. Porque entre andar y correr, ¿qué es lo que prefieras? Lo que más se adapta a la persona, pero es que ambas son aeróbico. ¿Entiendes?
Porque para bajar, ¿qué recomiendas más? Es decir, ponte a correr 20 minutos o ponte a andar 1 hora. Con inclinación, ¿no? Para Que andar, haz la dieta bien. O sea, para bajar de peso, haz la dieta bien. Cierra la boca. Claro, porque es que 1 hora de caminar quizá quema 300 calorías. Pues que 300 calorías, es que un Big Mac son 500. Sí, sí. Te comes el menú y ya... Un Big Mac son 1000. Ya estás Entonces, ahí. es que el cardio no sale a cuenta de cara al peso. Ya. El cardio sale o sea, hay que cambiar O sea, haz el cardio que quieras, pero hazlo, O sea, ¿no? hay que cambiar el concepto de hago cardio para perder peso a hago cardio para mantener mi salud. Ese es el cambio, Claro. ¿vale? Para perder peso no haces cardio, haces dieta. Es que es mucho más fácil. Es mucho más inmediato. ¿Sabes? Bajas 500 calorías, pero es que para hacer 500 calorías en cardio... Claro, mucho más difícil, muy difícil quemarlas, pero muy fácil ingerirlas. Ahí, entonces no sale el cardio para perder peso no sale a cuenta. Yo no hacía cardio cuando competía. Es que no me salía a cuenta. ¿No? No, porque era una locura. ¿Entiendes? O sea, porque requiere estar, bueno, pues a lo mejor 1 hora al día. Sí, sí, sí. Si esa hora al día me la ahorro no comiéndome X, pues más fácil. Al final tienes que adaptar. Habrá gente que preferirá esa hora al día y poderse comer ese X. Pero hay que saber ese concepto, ¿no? Que es mucho más difícil quemar calorías con cardio que no comértelas. Ahí ya evalúalo tú. ¿Qué prefieres? ¿Bajar calorías o cardio? ¿Sabes? El cardio se hace por salud, al final. No se hace por perder calorías. Como última pregunta del podcast, ¿qué es lo último que has aprendido? Esta me pilla... Es filosófica esta. Lo último que he aprendido a nivel... ¿A cualquier nivel? ¿Puede ser? Sí, de la vida, lección, aprendizaje. O sea, no es algo técnico, quiero decir. He aprendido el número pi que tiene... No. Yo lo llevo más a algo filosófico, de qué aprendizaje te ha dado la vida últimamente. Que tengo que cultivar más la paciencia. Estoy en ello. Todos, yo creo. Estoy en ello. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Es que es complicado esa Hoy estudiaba parte. eso, justamente. Porque es como que lo sabemos y nos lo decimos a nosotros mismos, rollo, soy más paciente, pero cuando viene esa cosa... Justamente no, es incontrolable, es estudiaba difícil. una lección que habla de cómo gestionar cuando empiezas a notar eso. O sea, antes de que venga, es como la Sí, prevención, aconsejaban ¿no? justamente esto. Aconsejan que cuando empiezas, o sea, que estés muy atento para que en el momento en que empiezas a percibir que esa persona está irritándote mucho, te des cuenta de que ya estás bajo bueno, en ese caso, la aflicción de la ira, ¿sabes? Y que eso empieza ahí, que es mucho más fácil cortarlo ahí que más adelante, ¿sabes? Entonces, sí, eso estaba leyendo hace un rato. ¿Te gusta la lectura? Sí. ¿Y algunos libros así que recomiendas? Es que yo estoy mucho en espiritualidad. Ahora me estaba leyendo el libro tibetano de la vida y de la muerte. Hostia. Sí. Ahora te va un poco el rollo espiritual. A mí me ha empezado a gustar también esa parte espiritual, estoicismo un poco ahí. Bueno, en mi caso estudio budismo. Ah, ¿budismo? Sí. Hostia, y que... Bueno, podemos acabarlo así en podcast. ¿Qué es el budismo? Bueno, ¿O qué te aporta a tu vida? bueno, intento... Bueno, el budismo es intentar ser mejor. ¿Cada Básicamente, día o hacer lo correcto. cada día intentarse mejor? O... Sí, bueno, evidentemente cada día, pero en general, a largo plazo, mejorarte. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado mucho la charla con el Dr. Alexander. Si queréis apoyarnos, podéis dejarnos una suscripción o 5 estrellas en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Let's go!